¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, en un programa que ya muchas personas estaban esperando, porque la verdad es que es como final de viernes de telenovela, donde te quedas así de ¿qué? ¿Qué pasó? Y aquí tenemos a la experta, que ahora sí nos va a ayudar a poner todo en un contexto más legal, a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, querida Maggie? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya saben que no es mi expertise lo que sucede en Estados Unidos, pero se aplica uno estudiando, entonces se aceptan correcciones también. Pero en general, pues la idea es transmitir esta información primero de forma respetuosa y segundo que ustedes la tengan tal cual es sin modificarla. Digo, habrá gente que no esté de acuerdo, habrá gente que sí, pero la idea es que ustedes la tengan de forma correcta, esta transmisión de información correcta. Así es, y yo conseguí una informacioncita para complementar todo, que se va a poner muy bueno. Vamos a decirles más o menos qué va a pasar. Hoy vamos a platicar de lo que sucedió con la adquisición nueva en la demanda de Televisa a Univisión. Las Jane Doe van contra ellos con todo. Y hoy hubo también una audiencia que en la noche vamos a tener programa a las 11 de la noche con Angeri, que aquí está, saludos Angeri, donde vamos a platicar todo lo que pasó en la audiencia de hoy. Nomás les podemos adelantar que le negaron todo a Camilo. Hubo 3 cosas que pidió y a las 3 le dijeron, Sí. señorita, por hoy no, gracias. Y ya en la noche vamos a entrar con detalle en eso. Pero para no perdernos un poquito, a ver, Maggie, platícanos sobre este revés que creo que nadie se esperaba, ¿no? Bueno, recordemos que hay una primer demanda que es de diciembre del 2022 y esta segunda es la de diciembre de 2023. En esta segunda es donde aparecen Jane Doe 3, Jane Doe 4 y repite Jane Doe KC1. Y lo que decidieron es que las van a llevar a la par, se van a juzgar en conjunto. En este otro asunto no habíamos visto como tantas actualizaciones y de pronto aparece esta demanda enmendada. Recordemos que se inició el trámite con una demanda y en este caso las demandantes tienen el derecho a ir agregando información o modificando, descubriendo nombres. Y en lo que vemos en esta demanda enmendada obviamente es por este tipo de delitos de agresión y abuso. Y a diferencia de la original, o sea, quiero aclarar, estamos hablando de la segunda. En este momento no vamos a hablar de la primera. La original me refiero a la de diciembre de 2023. Los demandados, como ya sabíamos, Gloria Trevi, Sergio Andrade, Raquel, Exis, Gloria Ruiz, Conexiones Americanas y Magical Image. Y en esta enmendada aparece Televisa Univisión. Nos dicen que todavía pudiese haber dos del 9 al 50 y que Exactamente. se siguen reservando este derecho a ampliar la información y a revelar otros nombres. Otra de las cosas que ellas acusan aquí, que son incluso las causas de acción, es el hecho de haber intentado encubrir el abuso y quienes se beneficiaron de esos abusos. Sí, aquí dice, según información y creencia, de los 9 a las 50 incluyen otras entidades y personas en Sí. posiciones de poder con quienes los demandados Andrade y Otrevi tenían negocios o relaciones personales, relaciones que eran conscientes de su abuso sistemático hacia las mujeres jóvenes y los protegía e impidió que se hiciera público. Exacto. Y justamente ellas mencionan aquí estos delitos y esa parte también de encubrirlo, pero además que como resultado de todos estos hechos, ellas hasta el día de hoy siguen sufriendo afectaciones a nivel psicológico, emocional, incluso hablan de cicatrices físicas, que ya lo habíamos escuchado en otras historias, me refiero a muchas de ellas lo han platicado en contextos no legales y lo han dicho públicamente que tienen cicatrices de esas situaciones y de esa violencia que vivieron con Sergio Andrade. Maggie, algo que creo que es bien importante mencionar es que esto no únicamente se refiere a lo que se dio dentro de esta organización coercitiva, sino que básicamente denuncia fuerte y pone en Sí, contexto cómo la empresa desde 1984 ha sí. venido normalizando y o encubriendo este tipo de abusos de los cuales ya se ha hablado mucho en muchos documentos, en muchos libros, y no habían hecho nada. Incluso se hace la aclaración que
a partir de 1984, historias que por lo menos ellas saben. No sabemos previo a qué sucedía. Aquí dice, desde 1984 comenzaron las agresiones y no dijeron nada. Continuaron y siguen disfrutando de los frutos de su encubrimiento, beneficiándose de la música y programas con contenido que involucra a niños sexualmente agredidos cuando eran menores y adultos jóvenes. Televisa tiene una larga historia en Sí. tolerar, permitir y posibilitar el abuso sexual del talento. ¿Sí, no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la parte introductoria que mencionan a Televisa Univisión, nos dicen que antes eran dos empresas, que era una Televisa y la otra Univisión, y que hoy están operando juntas, y que el hecho de que operen juntas, bueno, también hay una responsabilidad previa a lo que sucede en este momento. Ok. Dice que ellos estaban al tanto de las acusaciones de este tipo que se habían que se decían en aquel momento, que eran conductas inapropiadas. Y a mí me llama mucho la atención porque incluso lo dice la demandada Televisa Univisión y sus funcionarios, representantes, empleados y demás. Y habla de esto de 1984, 7 años antes incluso de lo que comenzaron a vivir estas demandantes. Exactamente, te dan como un contexto de cómo esto se ha venido normalizando y Sí. cómo está sucediendo. Sí va a haber preguntas y respuestas terminando aquí, no vamos a leer ningún comentario ni pregunta ahorita, porque de aquí nos vamos con Maggie, ¿va? Sigamos. Y bueno, nos presenta las partes que son Jane Doe 3, Jane Doe 4, KCH, no, Jane Doe KC1, disculpe. Nos describe lo que ellas vivieron y aparece entonces también como parte de esta demanda Trevi Andrade Requenel. Dice que con respecto a la preparación, acoso y agresión fue similar la que vivieron todas estas mujeres y que todo esto sucedió en México, Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos. Entonces, a mí esto me llama la atención, porque si ellas están diciendo desde este momento que esto sucedió en varios estados, como estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Puff Daddy, se abre una ventana legal en Nueva York y allá se iniciaron estas acciones en contra de este rapero. Pudiera pasar que en otras ciudades u otros estados en donde se llevaron a cabo estas agresiones, estas mujeres tienen el derecho a iniciar nuevas demandas. Digo, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es lo que yo puedo inferir. Algo importante también es que Maggie y yo también en conjunto decidimos, se habla ahí de nueva cuenta de las historias de las Jane Doe, que Sí. decidimos no volverlas a tocar por no revictimizar. Ya te había comentado en alguna ocasión Sí. como información pública, pero hoy se decidió Y de no. hecho, cuando se habló de esta demanda, la segunda, narramos un poco de lo que ellas mencionan que vivieron, pero nos parece que en este momento lo adecuado es omitirlo por respeto. Ya está ahí la información, ya sabemos todos más o menos qué es lo que pasaron, entonces nos vamos a pasar a otros temas para, pues sí, para no revictimizar, pero también para no. Repetir lo que ya habíamos Ajá, dicho, ¿no? ya está esa información, se dijo con respeto en su momento y en este momento ya no consideramos que sea buena idea estarlo repitiendo. Otra vez nos dice que Trevi era y es una cantante muy famosa, que Sergio fue, muy bien, uno de los productores musicales más exitosos de México y que la riqueza que generaron Trevi y Andrade es lo que le permite aparecer a Raquel aquí, porque ella se benefició, según lo que dicen las demandantes, que Raquel se benefició de la riqueza y el estatus de Trevi y Andrade. Aparece Exis y nos dice que es una empresa mexicana que obtiene su reconocimiento en 1989 y de la cual los fundadores son Sergio Andrade y Gloria Ruiz Arredondo. Aparece la señora Ruiz, que es una mujer adulta, mamá de uno de los acusados, y que a su consideración es una de las personas que lucraron y se beneficiaron del abuso de estas mujeres, Conexiones Americanas, que se formó en 1993 en México y que es propiedad, a decir de ellas, de Trevi Andrade y Raquel,
que es una productora que representó a Sergio y a Trevi en diversos contratos y negociaciones, que se dedicaba a la cuestión de las películas, calendarios, revistas, conciertos y otros productos. Magical Image, que es una entidad de California con una licencia suspendida en la actualidad, que se establece en 1993 y que su sede principal de negocios es Los Ángeles, California, y que además esta empresa se vio beneficiada de la explotación y el abuso a todas estas mujeres y que principalmente se benefician Trevi Andrade y Raquel, es lo que dicen ellas. Y aquí aparece este nuevo demandado, que es Televisa Univisión, y aquí sí lo quiero leer completo. Nos dice que el demandado Televisa Univisión Inc. es una empresa de medios mexicano-estadounidense. Televisa Univisión, incluidas todas sus subsidiarias y versiones pasadas de esta compañía, incluida la ex empresa de medios de televisión independiente de México, también conocida como Televisa, y Univision Holding Inc., Univision Communications, todo lo que era de Univision, incluido Televicine. Y nos dice que estas empresas se vieron beneficiadas también del abuso y explotación de estas mujeres y que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y de ahí nos vamos a ir a... Es que voy a cambiar de página, ustedes disculpen. Sí. Bueno, sí quiero aclarar porque en todo momento se habla de Gloria y Sergio. Ellas así consideraron que era correcto narrarlo aquí. Pero también mencionan una de ellas que durante el periodo del 95 al 2000, Raquel actuó como ejecutor o teniente, eso ya lo habíamos platicado, de los acusados Trevi y Andrade y tomó muchas medidas para encubrir este abuso. Me llama la atención esta parte porque antes de decir lo que estas Jane Doe viven, por decirlo de alguna manera, a manos de Raquel, hacen esta aclaración de que actuaba como ejecutor o teniente de Trevi y Andrade. Yo no sé si aquí, y lo platicaba con Poncho hace un ratito, yo no sé si aquí ellas están abriendo la puerta a que Raquel efectivamente pueda tener responsabilidad y la tenga que enfrentar, pero también a que ella cuente su historia. Ni Sí, siquiera porque están desestimando que Raquel haya sido víctima. Me llama la atención porque Gloria sí aparece como una persona que de forma consciente ejecutó los actos que ellas mencionan. de hecho, la ponen como si fuera básicamente una empleada de ellos dos, que recibía Sí, órdenes. Ese término la ponen como que estaba recibiendo órdenes de ellos dos. Y además, más adelante, que ahorita vamos a ver, narran un poquito su historia de cómo se convirtió en sí. una víctima de este hombre a través de unos personajes que vamos a ver más adelante. Entonces, sí, es como por un lado reconocer que sí hizo cosas que no eran debidas, pero por otro lado también darle el beneficio de explicar que fue una víctima y cómo fue que llegó a ese punto, ¿no? Sí, yo también así lo veo como una forma de decir, efectivamente también fue víctima de Sergio, pero tiene cierta responsabilidad por ciertos hechos. Exactamente, pero bueno. A ver, espérenme, me estoy adelantando. Sí. Bueno, nuevamente hablan de esta propiedad de la señora Ruiz y en sociedad con Andrade, en donde nos dicen que la señora Ruiz jugaba un papel importante en todas las actividades y estaba al tanto de lo que sucedía, es lo que ellas dicen. De hecho, también dice, según información y creencia, el demandado Ruiz ayudó materialmente al demandado Andrade y Trevi en las agresiones y encubrimiento mediante transacciones comerciales, utilizando el trabajo no remunerado, coaccionado y forzado de víctimas que ella conocía. Algunas agresiones se dieron en la propiedad de la señora Ruiz. Y de hecho mencionan esta historia que ya habíamos escuchado de que alguna vez llega la mamá de una de las jovencitas y ve por ahí alguna ropa interior y la señora dice, es mía, la voy a utilizar porque yo estoy teniendo una relación con Sergio. Entonces, esto, ellas lo consideran parte del encubrimiento y aquí lo narran.
Es un poco también lo que dicen acá, es como cuando se comenta y es sabido que ella puso dinero para el disco de Gloria, lo cual de alguna forma la convirtió también en accionista dentro de la Sí. empresa. Aquí, según los documentos que están mostrando, ella era socia fundadora de Exis junto con Sergio Andrade y tenía participación activa en varios negocios y transacciones a nivel de Sí. firmas, cosas comerciales, es lo que mencionan acá y por eso la consideran cómplice, es lo que dice. Y de hecho lo vimos en los documentos que pudimos obtener del Registro Público de la Propiedad, en donde efectivamente, ojo, no aparece como socia en Conexiones Americanas. Es No, en Nexis en donde ella aparece como socia. fundadora, ¿verdad? Y nos dice que esto evidencia, sí, entre ella y Sergio, evidencia adicional del encubrimiento por parte de Andrade Trevi Raquenel. Dice que ellos ordenaban a estas mujeres, por ejemplo, no mantener contacto con otras personas, que incluso no podían hablar entre ellas, situaciones como lo que ya sabemos que se tenían que acusar entre ellas cuando no cumplían con alguna de las órdenes de Sergio. Y es la forma en la que estas Jane Doe relatan lo que sucedía aquí. Y ahora sí llegamos en específico a todo lo que tiene que ver con Televisa Univisión. Punto por punto, muy interesante. Y es en el punto 336 y dice, Televisa, ahora demandada Televisa Univisión, es una empresa de telecomunicaciones mexicana que tiene una larga historia de tolerar, permitir y posibilitar el abuso de este tipo del talento que les funcione y de quien se benefician. Esta cultura empresarial se estableció desde el comienzo y se alega que su fundador, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, había tenido relaciones inapropiadas con menores y permitía un ambiente abusivo en el lugar de trabajo. Milmo fundó Televisa poco después de la muerte de su padre en 1972. Perdón, y nomás para complementar, hay libros que documentan esto, como Nación TV o el mismo libro que habla de la historia del Tigre, además de varios reportajes Sí. y documentaciones. Es un poquito para poner contexto y documentar. Que sí hay un respaldo. Sí. Nos dice el punto 337 que a partir de 1980, Televisa comenzó a transmitir un programa llamado Alegrías del Mediodía, dirigido a un público joven y presentando a niños como actores e intérpretes. Sobre la información y creencia, aproximadamente en 1983, Televisa contrató a Andrade para ser director musical y arreglista del programa Alegrías del Mediodía. Algunas de las primeras estrellas infantiles mexicanas iniciaron su carrera en este programa, incluidas al menos 2 chicas jóvenes que eventualmente trabajaron con el demandado, o sea, con Sergio. Fueron agredidas, ya sabemos cómo, por él cuando eran menores de edad, a principios de la década de los 80. Una de ellas comenzó cuando tenía 12 años y la otra cuando tenía aproximadamente 14. Yo lo que en este momento sí pienso es omitir estas iniciales, ya las habíamos dicho en algún momento, entonces mejor no decirlas por respeto. Bueno. En el siguiente punto nos dicen que antes y después de que esta menor de 12 años fuera agredida, apareció en numerosos programas de Televisa y que se convirtió en una estrella infantil, que aparecía en shows y telenovelas para niños a principios de esta década de los 80. Que Andrade escribió y grabó canciones para esta menor, que se interpretaban en programas y eventos de Televisa, que también ella interpreta una canción escrita por Andrade para el programa Juguemos a Cantar, y que aparte nos explican que Juguemos a Cantar era un concurso infantil que estaba producido y promovido por dicha empresa, que además en una ocasión Raúl Velasco, conductor del programa de Televisa Siempre en Domingo, fue el anfitrión de este concurso musical y fue transmitido a través de su programa Juguemos a Cantar, que, o sea, Juguemos a Cantar inicia como un programa dentro de Siempre en Domingo, es lo que nos están diciendo aquí. Se convirtió en el tema principal o lo que se transmitía constantemente en Siempre en Domingo. En 1983 y 1984 aproximadamente, Andrade obtuvo de esta menor, que en ese momento tenía 3 años, un permiso
para grabar un disco, obviamente el permiso viene de los padres, en California. O sea, esta menor que inicia a trabajar con él cuando tiene 12 años, en el momento que tiene 13, le autorizan un viaje a California para grabar un disco. Si es quien nosotros creemos que es, bueno, la intención de Sergio me queda clara, pero la intención dudo que ahí se haya concretado porque pues la mamá de esta jovencita nunca la había dejado sola. Nos dice que Televisa Univisión sabía o debería de haber sabido a través de sus ejecutivos y presentadores de televisión y otras personas que Andrade estaba agrediendo a esta menor en la década de los 80s y que sobre información y creencia se puso en conocimiento que a Televisa Univisión de estas agresiones cuando esta jovencita era menor. Y cuando su madre lo descubre, o sea, que se entera de este abuso, lo denuncia a Televisa. Y ahí la mamá de esta joven pone fin al trabajo de la menor con Andrade. Exacto. De manera similar, y esta es la parte que mencionaba Poncho, porque hay que poner atención aquí, están dando total validez a lo que en algún momento narró Raquel. De manera similar, la demandada Raquel comenzó su carrera cuando era niña a principios de los años 80. También apareció en el programa Alegrías del Mediodía de la demandada Televisa Univisión, habiendo sido invitada por un productor de Televisa, el mismo productor de los programas en donde aparecía la otra jovencita. Posteriormente le presentaron al acusado a esta chica para que formara parte del grupo infantil Boquitas Pintadas. Según información y creencia, la conductora del popular programa el conductor, perdón, del popular programa de Televisa Siempre en Domingo, Raúl Velasco, se opuso a la aparición de Boquitas Pintadas. ¿Te acuerdas que eso venía en un libro? Sí. De hecho, algo que me llama la atención, Maggie, es que la historia, como la contó la misma Raquel en su podcast, no está tan estructurada como acá, porque allá te lo normaliza el hecho de, alguien me vio, le gustó y me Sí. presentó. Acá lo que te están diciendo es que había este tipo de personas que captaban menores y se las entregaban a este depredador. Y te hace ver cómo ella, desde que era una niña, un productor la capta y Sí, la entrega a este hombre, que de hecho más adelante dice, y se casó con ella a los 15 años, sí, lo cual te muestra toda una red que ya estaba funcionando y de la cual ella fue víctima. sí. Y de hecho, bueno, menciona que Raúl Velasco no las quería presentar en su programa familiar, pero Por órdenes superiores tuvo que aceptar. por órdenes de una autoridad mayor. Según información y creencia, el demandado Andrade finalmente se casó con la demandada Raquel cuando ella tenía 15 años. Algo bien Y no importante, perdón, es que Raúl Velasco tenía un poder increíble. ¿Quién le pudo haber, o sea, si Raúl Velasco decía no, era no, y quién y sí, por qué razón le tuvieron que decir, vas a aceptar esto sí. aunque no estés de acuerdo? Eso es lo más fuerte que están diciendo acá. ¿Quién es esa autoridad mayor que mencionan aquí? Sí, Bueno, entonces nos dicen que en ese momento Velasco expresó su preocupación diciendo algo como, yo sé cómo actúa él. sí, Supongo que es parte de esta narrativa que también nos hizo Raquel, en donde dice, algo como que le menciona a Raúl Velasco, algo como de, ya sé, tú eres la nueva esposa de Sergio, ya sé cómo es él. Bueno, aquí nos dicen que Velasco expresó su preocupación diciendo algo como, yo sé cómo actúa él. O sea, que que era un sistema ya dudo que conocido solo entre los haya tres. sido Raúl Velasco. Hay varias personas que lo han dicho, que ya se sabía y que era eso, que andaba con chavitas que no se juntaban con él. Hay varios libros que lo están diciendo y que lo han estado comentando, varios artistas que ya han hablado de este caso, por lo cual es un hecho que por lo menos dentro del medio se sabía cuáles eran las prácticas de Sergio. En el libro Nación TV te mencionan cómo él era el encargado de contactar chavitas en un antro para las Sí. personas importantes. Ujú. Pero bueno, nos dicen también que estas mujeres, a través de sus abogados en esta demanda enmendada, esto también es nuevo, que Televisa Univisión se benefició del continuo encubrimiento.
que Andrade continuó accediendo a niñas menores de edad y agrediéndolas bajo la apariencia de productor y manager musical, pero en 1991 contaba con la ayuda de los demandados Trevi y Raquel, ambos adultos, y utilizaban la promesa de hacer famosas a estas jóvenes como Gloria Trevi. Ujú. A pesar de su conocimiento de estos abusos, del conocimiento previo de estos abusos, o sea, estamos hablando de 1984, que Sergio hacía sobre niñas menores. En la década del 90, la participación de las niñas menores de edad, incluidas las demandantes, en el caso dirigido hacia donde Sergio era director de un grupo musical, Televisa Univisión continuó encubriendo y lucrando del grupo de lo que se hacía con estas mujeres. O Sí, sea, Televisa sabía, ellos ya sabían los antecedentes de Sergio, según lo que narran ellas, y finalmente no hizo nada y todavía permitía que él estuviera cerca de este grupo de jovencitas. de hecho me llama la atención que aquí ya mencionan que en 1991 Sergio, con la ayuda de las adultas Trevi y Raquel, formaron como toda esta organización coercitiva. Sí, Aquí ya te explica cómo ellas eran las que lo ayudaban a atraer a las chicas, pero con una historia previa. Algo que yo comenté ayer es que efectivamente algo que aquí no viene y que le tocaría a Gloria hablar es qué sucedió con ella desde que fue presentada con Sergio sí. hasta este punto. En este caso, como Raquel lo había hecho público, aquí se menciona y te da un contexto. Gloria no, Gloria menciona que había estado en el SEA, que tuvo un novio, que tuvo una vida diferente, aunque en su discurso, donde explica que ella fue una víctima, dice que de los 15 años estuvo con él sufriendo abusos y maltrato. Entonces, esas son las dos versiones que son la gran diferencia entre realmente fuiste una víctima que terminaste haciendo algo que no querías o entraste y empezaste a hacer algo. Y es que en la demanda también dice que ella llegó muy chiquita, no a los 16 como se había dicho, por ejemplo, en otros lados. Nos dice que en el 92 Trevi negoció un contrato con el fundador y presidente de Televisa Univisión, Televisa en aquel momento, Emilio Azcárraga Milmo, que incluyó conciertos, revistas, calendarios y más de 3 películas. La revista de Gloria Trevi, que era lo de las inusuales, increíbles Inverosímiles e aventuras. inverosímiles aventuras de Gloria Trevi, se utilizó para promocionar a este grupo de jóvenes. Y niñas. Además, incluía miembros del grupo, o sea, en las portadas y las páginas de esta revista se incluían miembros del grupo que fueron agredidos cuando eran menores o eran jóvenes adultas. Los calendarios de Trevi utilizados con fines de promoción o beneficio también incluían a estas mujeres miembros de este grupo cuando eran menores de edad y que estaban siendo agredidas. Cuando que estaban siendo agredidas. Dice que además los calendarios incluían fotografías de niñas menores de edad desnudas o parcialmente desnudas. No voy a decir nombre, pero creo que ustedes recordarán a esta pequeñita que Y, aparece en uno de los calendarios, la más chiquitita, estaba desnuda. y lo más fuerte, Maggie, es que se normalizaba y se vendía en los puestos de revistas como si nada. Sí. Y nadie se preguntaba por qué. Por eso es importante poner foco sobre las cosas que estaban normalizadas y no eran normales. Independientemente del resultado, por lo menos ahora se está poniendo foco sobre eso y se está hablando de forma legal. Dice que según un contrato de 1992, Televicine, filial de la demandada Televisa Univisión, produjo las 3 películas de Trevi: Pelo Suelto en el 91, Zapatos Viejos en el 93 y Una Papa sin Catsup en el 95. Que todos estos proyectos incluyeron e involucraron a miembros del grupo de Trevi que fueron agredidas y cuando eran menores o adultos jóvenes, y que durante este tiempo o sea, durante todo este tiempo, a partir de que se graban estas películas, Televisa siguió retransmitiéndolas, lo que obviamente les ha generado ganancias. Entonces, esta es una forma que tienen ellas de decir, bueno, ahí está la prueba de que sí se beneficiaron de los abusos. Sí, algo importante es que estas productoras de cine o todos estos productores contrataban a Gloria y por lo tanto a Sergio. Entonces, no es Ujú. que estas productoras explotaban a las menores, sino que contrataban a Gloria y a Sergio y ellos estaban explotando a todas estas chicas. Y ellos pudieron haber visto, sido testigos y no dijeron nada.
y por lo tanto pues, ganaban dinero sin haber denunciado lo que estaba pasando, pero los responsables directos eran en este caso Sergio, ¿no? Sí, pero cuando estalla el escándalo e incluso los empiezan a buscar, es cuando yo recuerdo que a través de Cablevisión, se llama creo que el canal, Sí, es donde más transmitieron estas películas. Entonces, a pesar del escándalo y saber que había víctimas, Televisa se benefició. Como sí, muchos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que únicamente ellos, pero muchos se beneficiaron del hecho de que era como la nota del momento. así es. Como yo lo estoy viendo toda esta demanda, también para que lo entendamos todos de alguna otra forma, es como que Sergio y Gloria tenían una empresa que se dedicaba, por decirlo de alguna forma, a explotar a muchas personas, a muchos menores, teniendo como empleada Ujú. a Raquel. Y producto del trabajo de explotar a todas estas personas, muchas personas se enriquecieron. Es como las personas que torturan a muchísimos niños, Sí, menores, señoras, haciendo ropa china y la gente que las vende gana dinero, pero pues están ganando dinero porque hay personas que están siendo explotadas, ¿no? Y se em, callan y no dicen. exacto, y es que sí se benefician. Claro, Y si yo ignoro, en este caso yo, Televisa, ignoro lo que está sucediendo, pues yo estoy comprando el producto y lo transmito y obtengo ganancias, para eso lo compré. Pero si sabiendo que ya estaba el escándalo y que había víctimas menores de edad y siguieron retransmitiendo, ahí es donde supongo empieza esta molestia por parte de estas mujeres, que en ese momento eran unas jovencitas, pero hoy mujeres. así es. Nos dice que Televisa Univisión también participó en la organización y promoción de conciertos para el grupo musical de Trevi y que uno de estos se realizó en Santa Ana, California, en 1993, que las jóvenes miembros del grupo fueron llevados a California y estuvieron presentes en dicho concierto. En la década de los 90, Televisa, antecesora de Televisa Univisión, impulsó y lucró con los álbumes discográficos producidos y distribuidos por sus subsidiarias, incluyendo Fonovisa Melody, SADCB, y Producciones de Discos América, SADCB. En el 96, Trevi celebró un acuerdo exclusivo multimillonario con Televisa Univisión, negociado en ese momento con Emilio Azcárraga Milmo. Este es del que tan famoso se hizo que a la par estaban negociando con Azteca. Sí, que finalmente se mencionaba mucho que era por millones de dólares, que es el Aquí contrato ellos más caro. mencionan un acuerdo exclusivo y multimillonario. Y Ajá, bueno, dice que este contrato incluía programas de televisión, películas, telenovelas y calendarios. Durante este tiempo, Trevi se llevó a algunos de los miembros del grupo a las oficinas de los ejecutivos de Televisa, la empresa predecesora del demandado Televisa Univisión, incluyendo al entonces vicepresidente de producción, Jorge Eduardo Murguía, sí, que crearon un programa de televisión llamado XC Tu Remix, en donde Trevi era la presentadora, y que se genera a partir de este contrato de 1996, que se grababa en San Ángel, en Televisa San Ángel, propiedad de Televisa Univisión, y que ese era el mismo estudio donde se realizaba el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco. ujú, Luego nos dice que 7 jóvenes integrantes de este grupo de entre 13 a 20 años de edad estaban siendo agredidas, ya sabemos cómo, durante este periodo de tiempo, o sea, mientras grababan este programa, incluidas las demandantes, y que estuvieron involucrados en la producción del programa. Las niñas y jóvenes estaban presentes en el estudio de televisión portando gafetes de acceso de Televisa. Sobre la información y creencia personal, el estudio del estudio de Televisa Univisión, gente de que trabajaba en el estudio de Televisa Univisión se refirió a las jóvenes integrantes de este grupo, lo voy a decir, pero me parece tan grotesco, como las guardaespaldas sexys. O sea, no notaban que había algo mal, pero sí las podían llamar las guardaespaldas sexys. Dice que a pesar de que Televisa sabía de toda esta situación, continuaba apoyando a los acusados y participaba en el encubrimiento de la conducta inapropiada. Por ejemplo, aproximadamente en 1996, uno de los exmiembros del grupo que fue agredida cuando era menor por el acusado Andrade, le pidió asesoría a Emilio Azcárraga Gallán y le dijo que quería escribir un libro.
Bueno, nos dice que Emilio Azcárraga Gallán actualmente es miembro de la junta directiva y que ella quería publicar un libro que revela la verdad sobre las agresiones que ocurrían ahí con Andrade. Según información y creencia, en el 2000, Televisa compró los derechos de este libro con el fin de detener la publicación de los hechos y promover el encubrimiento de las agresiones y conductas inapropiadas relacionadas con los acusados. A mí aquí me queda una duda, ojalá me puedas auxiliar y tal vez a muchos de nosotros. ¿No pudo haber sido el libro de Aline, o sí? Yo tengo la información, que de hecho viene en el libro, que sí fue precisamente ese libro. Sale el libro de La Gloria por el Infierno, hace el boom que ya se sabe que iba a provocar. En un principio las televisoras se negaban a hablar del tema y después ya todas hablaron del tema. Poco a poco se fueron involucrando al darse cuenta de que los hechos eran verdaderos. Ujú. En el año 2000 aproximadamente se compran los derechos del libro para hacerlo una película. Se compran los derechos del libro para hacer una película y esta película nunca se hace y queda congelado el libro y la posibilidad de hacer la película durante muchísimos años, que es algo de lo que se menciona mucho aquí. En muchas ocasiones se hicieron cosas para que la información no saliera a la luz o de alguna forma bloquear o boicotear todo, que ahorita vamos a otra información que hay sobre eso. Es que dice esta narración, el primer libro, y por eso, incluso aclarándole aquí a Chatarrero, por eso lo menciono, el primer libro que conocemos que habla de esta historia es el de Aline, La Gloria por el La Infierno. Gloria por el Infierno. Pero ese libro, si no me equivoco, es 97, 98. Sí, en el 96 se compraron los derechos. Y en Pero el si Televisa tenía los derechos, entonces no estamos hablando de este libro. No, hasta el 2000 compró los derechos ya que había salido para hacerlo Ah, película. ok. Sí, no fue necesariamente libro, fue para hacerlo Película. película, exactamente. De hecho, hay una historia que viene en el libro de Aline, donde ella estaba en el CEA y muy poco se ha hablado de por qué salió del Sí. CEA. Fue porque el señor Cobos se enteró que ella iba a sacar el libro y al mes la corrió y le dijo, ahí luego me mandas tu librito. Bueno, pues qué bueno que finalmente sí lo publicó y hasta una reedición tiene. Y seguramente tiene el libro ya. Autografiado, pero bueno, es parte de la información que hay en el libro nuevo que sacó en esta nueva versión. ¿Qué tal, La información acá complementada. Yo solo quiero decir que algún día, ojalá pueda cumplir este sueño, un libro autografiado de Aline, que me va a recordar todo el tiempo no minimizar ningún hecho, porque lo he mencionado. Yo lo vi en un centro, bueno, en un súper, estábamos comprando con mis papás, y me acuerdo que lo vi, lo empecé a leer y dije, o sea, se ve bueno, pero está muy exageradito, no creo que esto pudiera pasar. Y bueno, la historia que ella nos narra en ese libro se queda corta comparado con lo que después supimos, ¿no? Pero Entonces, fíjate cómo correrla del CEA porque iba a sacar el libro y cómo al mismo tiempo querer comprar el libro para para, silenciar la para historia. silenciar la historia. Y queda demostrado que entonces sí estaban encubriendo los actos de Sergio Andrade. Al parecer, y según la información, dice que sí, pero a ver, vamos con lo demás. Bueno, continuamos. Nos dice también aquí que en el 98 la cadena de televisión Televisa, el productor Luis de Llano, el mismo acusado de agredir a una menor, advirtió al demandado Trevi de no acudir a las instalaciones de Televisa porque sería aprendida por la policía para ser interrogada. De No hecho, en sé la si serie... recuerdan, ¿ibas a decir eso? es que no sé si recuerdan, hay una entrevista, o sea, esa entrevista existe, en donde Luis de Llano dice, bueno, porque ya ven que él habla así todo. Bueno, si a mí mi empresa me pide que apoye a Sergio Andrade, yo lo voy a apoyar para que salga de este mal momento. Estaba enfrentando los horrores que hizo y él lo llama mal momento. De hecho, en la serie de Gloria, Ella Soy Yo, en la parte donde muestran que Gloria va a entrar a Televisa, se ve este personaje que está de espaldas, que nunca sabe quién es, que era quien le pasaba toda la información diciéndole no vengas Ujú. porque te van a detener. Sí. Y aquí le ponen nombre y apellido a este personaje.
que dijimos que ese personaje podía haber sido como varios personajes en En uno uno. solo. Y una mezcla, el poder. Pero bueno, dice que también según información y creencia, en 1999, cuando se emitieron las órdenes de aprehensión, Trevi y Andrade instruyeron a 2 miembros del grupo sobre qué decirle a la prensa, una vez que hubiesen llegado a Ciudad de México, y debían acudir inmediatamente a la sede de Televisa para realizar declaraciones, obviamente declaraciones en donde Sergio era un santo, porque te acuerdas que en ese momento se referían a él como el señor Sergio Andrade, Que o son sea, finísimas personas. sí, Las personas era la menor que estaban buscando junto con la persona que le iba acompañando. sí. Que ella dice que duraron días y días instruyéndola sobre qué tenía que hacer y decir y cómo tenían que funcionar. Que una de las cosas que ya después dijo la menor, de la que acabamos de hablar, que la instrucción era acuéstate con quien te tengas que acostar, pero Sí. consigue que quedemos libres. Entonces lo que mencionan aquí es que precisamente para hacer toda esta campaña en la que hablaba bien de ellos y desprestigiaba el libro, quien abrió las puertas fue precisamente esta empresa. Ujú. Ay, no. De verdad me río porque me da tanto coraje saber todo lo que toda esta gente sabía y callaron. Y No, si yo, que no formo parte de esto, me da coraje y me siento impotente. Oigan, creo que por eso las demandantes están haciendo todo esto. sí, ¿te acuerdas que también hay una información que no se está verificada? Que cuando llega la menor a la televisora, la obligan, de hecho, a ir a declarar a, Ujú. a la delegación y que la primera declaración que hace Karina, perdón, ya dije el nombre, pero bueno, ya todo el mundo sabíamos, que la primera declaración que hace ella es defendiéndolos, Sí. porque ella la estaban buscando y estaba acá dentro de la televisora y la llevan y piden que hable y que dé la declaración ahí. Sí, porque acuérdate, o bueno, recordemos todos que estas niñas y jóvenes adultas en ese momento las instruía Sergio. Ellas siempre sabían qué decir y esto que ya han relatado varias de ellas, incluida Gloria, en donde él las ponía a practicar para las entrevistas para saber qué contestar. Ujú. Pero bueno, continuamos. Dice que según información y creencia, en el 98-99, mientras huía del territorio mexicano, Trevi llamó a don Francisco, el presentador de televisión de la empresa predecesora de Televisa Univisión, y solicitó un préstamo. Don Francisco entrevistó a Trevi muchas veces entre el 92 y el 97 e hizo la primera entrevista de Trevi después de su liberación de prisión en Brasil y su regreso a México. En 2001, Televisa Univisión transmitió un programa de televisión en el que uno de los periodistas leía las cartas de que el acusado que el acusado Andrade, perdón, es que me estaba saltando de renglón, pedía a los miembros del grupo que escribieran en un esfuerzo por evitar la culpabilidad por el abuso. ¿Te acuerdas de este programa? Creo que era Duro y Directo. Sí. Fernando del Rincón es el que lee varias de estas cartas. De hecho, hay varios, inclusive libros y documentos donde mostraban todas estas cartas como una forma de decir, miren, ellas estaban enamoradas de él, aunque fueran menores de edad, ¿eh? Aunque hubiera, y lo que hoy Sí, por hoy sabemos es que ninguno de estos documentos pueden ser tomados con validez, porque todas ellas lo escribían todas, porque también estamos hablando inclusive de Gloria o Raquel, lo sí. hacían bajo el influjo de golpes, de no tener hambre como castigo, sometidas completamente. Entonces, nada de lo que se diga en estas cartas puede ser tomado como algo serio, entendiendo el contexto que todas ellas estaban viviendo. E inclusive el material cuando hablan o cosas que dicen recién salidas, porque estamos viendo cómo para las víctimas es Ujú. complejo entender lo que les pasa todavía. Y a veces lleva muchísimos años, 10, 15, 20 años, entender cómo pasaron las cosas y qué rol jugaba cada una de las personas que estaban ahí. Sí, y de hecho, algo que ellas también mencionan aquí es que este presentador que lee las cartas de forma pública, que ya sabemos todos, de verdad no me queda duda que todas estas mujeres, como bien lo decías, lo hacían por sobrevivir, escribían estas cartas por sobrevivir. Y algo que menciona bueno, las Jane Does de esta demanda en específico, que es la segunda,
Y lo dice tal cual, yo nunca estuve enamorada de Andrade, yo nunca quise estar con Andrade, nunca quise ser novia de Andrade, nunca solicité tener intimidad con Andrade, o sea, y hemos escuchado de otras que lo han dicho, tal vez no en una demanda, pero que sí han declarado, es que yo no lo amaba, yo no lo quería. Y la mayoría creo que cae en este círculo de manipulación y violencia y abusos por proteger a las demás. Porque Sí, siempre era, me voy a desquitar con tu hermana, con tu amiga, me voy a desquitar con la que te cae bien. Entonces, era eso, lo entendemos. Y el reclamo aquí de las demandantes es, me parece atinado e importante, porque dice que este periodista que lee las cartas no le aclaró a su audiencia que las niñas habían sido amenazadas y obligadas a escribir esas cartas. y O sea, sucedió en las varios lugares. Otra cosa para que también la gente lo pueda entender es como si obligan a alguien con un arma a firmar un contrato y cuando la otra persona se queja y dice, mira, tú firmaste, sí, pues firmó porque estaba completamente obligado. Entonces, son cosas que sí es bueno conocer el contexto. Y ya, creo que ya todos hoy por hoy que conocemos este caso, sabemos que ninguna de esas cartas puede ser tomada como algo serio, porque lo que decían ahí era producto de la realidad sí. distorsionada que estaban viviendo. Dice también que según información y creencia, mientras estaban en prisión en Brasil, los acusados Trevi y Andrade comunicaron e instruyeron a varios grupos de fans para que acosaran a las sobrevivientes de estas agresiones, incluidas las demandantes, a través de sus páginas, a través de las páginas propiedad del predecesor Televisa Univisión, que era el sitio web de Univisión. En 2012, la demandada Televisa Univisión promovió y produjo un concierto del acusado Trevi, en donde el acusado Andrade es acreditado como uno de los productores. Ese show En lo dos, mostró Jorge Carvajal, ¿no? Jorge Carvajal sí, mostró que ese aparecía video como está ahí productor. en En Shock con Jorgito. De hecho, ese video donde él platica y enseña ahí cómo aparece al final de este video Sergio como productor, yo lo vi, no sé si sea exactamente de esas fechas, pero yo lo vi ahí con Jorgito en la época de la pandemia. Sí, lo que es muy raro es que en el 2012 Sergio apareciera como productor de un show de Gloria cuando al parecer desde el 2000 habían roto por completo relaciones. Es lo que yo mencionaba ayer. O estaban trabajando juntos todavía, o Gloria no tenía idea y Sergio trabajaba para Televisa. Exacto, porque como ya vimos, según lo que están diciendo estas mujeres, Televisa es quien estaba encubriendo las actividades de Sergio. También nos platican que en octubre de 2019, ejecutivos de la demanda Televisa Univisión, incluido Emilio Azcárraga Gallán y Alejandro Benítez, se reunieron con Trevi y su esposo para discutir una nueva serie de televisión biográfica que hablaría sobre Trevi. La bioserie fue producida por Carla Estrada, que ha estado en Televisa durante 40 años y esta serie se emitió en el otoño de 2023. Y dice Que versión inexacta, que hace una versión inexacta, ¿no? que cuenta con 50 episodios la serie y que presenta una versión inexacta e incompleta de los hechos de los demandados, muchos de los cuales están en disputa, o sea, en esta disputa legal. Y aquí para complementar también, tan la historia que se contó no fue lo que estaba planeado o no fue la historia real, que hay personas como Liliana Soledad Regueiro que se vio la necesidad de sacar su propio proyecto donde ella contaba la verdad Sí. que ella quería contar. Exacto, porque como ellas lo dicen, es información inexacta. Nos dicen que en 2023 la demandada Raquel publicó su versión de los hechos en un podcast llamado En Boca Cerrada. Si te das cuenta, no la desmienten, dicen, es No, su versión de los hechos. y de hecho Raquel acaba de mencionar en una entrevista hace muy poquito tiempo, le preguntan que si ella recibió algún tipo de trabas para poder hacer el podcast y ella menciona que sí, que recibió trabas de parte de Univision que influían para que no saliera la información o que no saliera de forma completa cuando Univision era socio de este podcast y aún así limitaba la información o procuró y vio que no saliera.
Voy a entrar al terreno de la especulación, y si Univisión compró ese producto para enlatarlo, pero como estaba Pitaya, porque son 2 y lo mencionan aquí, Sí. Pitaya dijo: "No, yo sí lo voy a sacar", y entonces ya a lo mejor a Univisión no le quedó de otra. Como al parecer sucedió con el libro. Com Exactamente. comprar proyectos para que no salga la información a la luz. Y nos dice que este podcast de Raquel fue producido por la filial del demandado Televisa Univisión, Euforia y Pitaya, cadena de audio que produce podcast para Univisión. Sí, también para que la gente sepa, son 2 cosas diferentes, Sí. Pitaya y Euforia. Euforia sí es Univisión, que lo compró para distribuirlo y hacerlo más grande, como quien dice, y con Pitaya fue con quien se produjo. ¿Te acuerdas que decíamos que había algunas cosas que sentíamos que faltaba enfatizar en cuanto a la propia historia de Raquel en este podcast? Pues ya tiene sentido con esta declaración que estás mencionando ahorita Sí, sí, de sí. La Raquel. misma Raquel mencionó que de parte, nunca dice de Pitaya, dice de parte de Univisión, sintió que estaba coartada para hablar y Y decir de lo hecho que aquí lo mencionan, o sea, Euforia, filial de Televisa Univisión. pero Pero de nueva bueno, cuenta dio su versión de los sí, hechos. es que en Sí, la tuvo otra dice: ese "Cuentan una respeto. historia inexacta e incompleta". Y acá dice que Raquel publicó su versión de los hechos. Ujú. Nunca me dice mentiras, ni inexacto, ni No, nada. Su versión de los hechos, que es una realidad. sí, Platicó su versión de los hechos. y si algo me queda claro es que en ese podcast no escuchamos revictimización. Ojo, que estas mujeres pudieron haberse sentido revictimizadas, tal vez por el propio hecho de recordar la historia, pero creo que se les trató con respeto. Sí, 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 con mucho respeto. Fue un proyecto muy bien hecho, con María también que lo produjo, donde se contó la historia, siempre hubo respeto. Y sí, hay personas que pueden no estar de acuerdo con algunas cosas que se mencionan porque era su versión, pero sí creo que se hizo con respeto y contando la Sí. historia. Estando muy limitado lo que se podía decir, aún así se dijeron algunas verdades, especialmente cuando Raquel sale y da esta entrevista a Said y ella menciona muchas cosas que no se dijeron ahí. Imagina lo que hubiéramos imagínenlo ustedes, este es un ejercicio, tómense unos segunditos, ¿qué es lo que hubiésemos escuchado si no hubiera esta limitante? Sí. De hecho, ¿te acuerdas que también Raquel mencionaba cómo la contrataban en telenovelas y después la sacaban Sí, en la empresa? ¿Y cómo le cerraban las puertas para que no siguiera hablando? sí. Esto, a ver, ojo, todo esto, Raquel, es lo que debería de contener tu contrademanda. En este caso, todavía hay oportunidad de hacerlo así. Yo creo que se la están poniendo muy, muy fácil porque sí, dicen lo que hizo, que ella misma lo ha reconocido, lo que hizo o lo que le tocó hacer, pero también reconocen un poco el por qué llegó a hacer lo que hizo Sí, y corresponderá a ella explicarlo de mejor manera con la defensa. creo que es eso, lo que mencionábamos al principio, es este reconocimiento a Raquel de sí, entendemos que fuiste víctima, pero es que me lastimaste, tendrás que hacerte responsable, pero eso no desacredita tu historia como víctima. Sí. Me parece que están validando la historia de Raquel. Y aquí lo interesante sería ver qué va a suceder con Televisa, cómo va a responder, porque ¿te imaginas una investigación a Televisa y Univisión, todo lo que podría salir? Sí, o cómo se defiende también Televisa, o si se hace responsable de, ok, sí, cometimos un error, o si dice, nosotros no fuimos, fueron ellos. Y ahí podría ser que se muevan para que también Sergio salga y hable. Es que anoche que te estaba viendo, pero como ya saben, ayer se me estaba yendo la luz a cada rato. Alguien decía, a mí me parece que demandar a Televisa es para obligar a Sergio a salir. No sé, creo que Televisa sí, digo, yo no estoy diciendo que en TV Azteca, porque también conocemos historias de ahí que no se han hecho tan grandes, pero sabemos que existen ahí 2 o 3 historias, como existe en todos los lugares, en todas las empresas, en todos los trabajos. Pero lo importante aquí sería, ¿de verdad solo es por eso? Creo que es destapar todo lo que hay en Televisa
Y Televisa, al querer tapar todo ese mugrero, va a obligar a Sergio a que dé la cara. Sí, como yo lo veo es un poco como que era una fiesta donde pasaron muchas cosas malas, que se divirtió la gente mucho y al día siguiente es la cruda de decir, híjole, pues hay que hacerse responsable de lo que se hizo de mala manera. Porque aunque sí, se estaban normalizadas las conductas en aquel tiempo y parecía Sí. que estaban bien, no estaban bien. Y yo estoy viendo esto también como una forma de apoyar, como también se acaba de hacer ante las Naciones Unidas, a toda la infancia que es Sí. explotada por estas empresas, consciente o inconscientemente. Y es bueno porque estamos viendo ya cómo aparecen otras figuras, inclusive de tiempo anterior, Sí. la niña de la que abusó, la misma Raquel con una historia que viene de los 80 y muchas otras personas de las que ha habido libros y no ha pasado nada. Y esto creo que más que buscar un interés personal, está buscando un interés común que tiene que ver con dejar de normalizar cosas y poner las cosas donde deben estar, ¿no? Mira, en este momento ellas hablan de esta otra niña, 12 años, pero lamentablemente creo que hay otras historias de las que no conocemos. ¿Cuántas podrían salir a partir de esto? Y como les decía al principio, cuando se habla de que esto sucedió no solamente en California, sino en México y varios estados de Estados Unidos, así como España, Argentina y Brasil, es que en todos estos lugares, si la ley se modificó, si hay estas ventanas legales, podrían iniciar acciones en contra de Sergio Andrade. Sí, y también, por ejemplo, un poco entender, porque obviamente esto se centra únicamente a lo que pasó en California. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque tú podrás decir, bueno, en California una persona cerró una puerta y dirías, bueno, si nomás cerró la puerta, ¿qué tiene de malo? Que esta persona tiene todo este historial, por lo tanto podemos llegar a pensar que cerró Sí. esta puerta porque quería que no saliera y que la usaran, por decirlo de alguna forma, Ujú. o ejemplificando porque era importante marcar todo este contexto, que inclusive la misma Gloria pudiera también darle pie a que cuente su historia, que no ha contado hasta el día de hoy, no sabemos si porque ella no ha querido o porque no la han dejado, pero no ha Sí, hablado exacto. de lo que ella le tocó vivir. Se ha cuidado más la imagen del artista o la historia del artista que la de la persona. Y esto podría marcar un precedente para que la persona o el ser humano platique su historia y con eso pueda defenderse. Es que esa así aparentaba de inicio que iba a ser la defensa de Gloria. Después la vimos un tanto agresiva, ahorita pareciera que van a suavizar nuevamente, no lo sé. Habría que ver qué es lo que responden a esto, o sea, vamos a estar esperando. Sí, de nueva cuenta, se han hablado muchas cosas sobre estas demandas. Yo sí creo que lo que buscan es que la verdad salga y de alguna forma van orillando a las personas, a todos los medios, a todo mundo, a que no puedan seguir manejando una versión pública para quedar bien, sino que hablen con la verdad y que cada quien con su verdad se haga responsable de lo que vivió e hizo. Pues es que sí, el reconocimiento de que son víctimas, y sobrevivientes, además, o sea, el reconocimiento jurídico y que se detenga la revictimización, que han vivido durante todos estos años, que creo que es parte importante porque lo han mencionado en varias ocasiones en diversos documentos de Así ambas es. demandas. Y finalmente, pues, que cada quien reconozca su responsabilidad. Maggie, ¿te parece que terminemos ahorita aquí únicamente diciendo que en la parte final no están buscando ninguna cantidad No. económica clara, sino lo que determine la Corte para que la siguiente información la podamos decir ahorita en tu canal con preguntas y respuestas? O sea, ¿Te parece? sí, me parece Para bien. complementarla ya, entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas por haber estado acá. De nueva cuenta, estamos siendo únicamente basados en documentos, complementando con alguna información que ya también es pública y siempre con la finalidad de informar y que cada quien tenga su punto de vista. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de que nos vayamos? Eso, que la intención, la idea, el objetivo es informar, es que ustedes tengan esta información así tal cual está, irla comparando con lo que ya aquella información de la que ya tenemos conocimiento y que es pública, porque es un tema muy complejo y desgraciadamente es un tema muy común. Porque pertenece al medio del espectáculo, pero sabemos que esto sucede en todas partes. Me quedo con el testimonio y las palabras de una atleta que enfrentó en juicio a su abusador, el doctor este,
Ujú. que le dijo tal cual, nunca se ponen a pensar que esas niñas de las que abusan algún día van a crecer y se van a volver fuertes y pueden regresar a buscar venganza. Que no se vea esto como un ataque, sino como una manera de poder limpiar lo que ha pasado, lo que ha estado mal, lo que se ha normalizado, Sí. que como sociedad aprendamos de todo esto, que no simplemente veamos la información y, ok, ahí está la información, sino que pase algo, ¿no? Y por el bien de los menores siempre y de la víctima, ¿no? Exacto, por el bien de los menores y las víctimas, que Bueno, merecen ser escuchados. nos vamos ahorita a continuar con Maggie porque se va a poner muy bueno toda esta información porque vienen todavía más cosas, muchas más. Sí, Está muy largo, así que sí. nos vemos ahorita con la parte 2, vamos a decirlo en el canal de la licenciada Maggie. Muchas gracias. Bye. Bye.